He montado un PC gamer capaz de jugar a todo por tan solo 150 euros, así que vamos a ver cómo lo he conseguido. Para ello queremos invertir el poco presupuesto que tenemos únicamente para conseguir potencia. Todo lo demás quedará en un segundo plano. Queremos maximizar los resultados que nos da nuestro dinero. Y de verdad que nunca creí que se podría montar algo así a este precio. De hecho, no es algo que nos vaya a vender una tienda e incluso difícilmente encontraremos un equipo completo de segunda mano a este precio con este rendimiento, por lo que tenemos que estar atentos y ser creativos. Para empezar tenemos la base de todo, aunque hay mucho odio alrededor de estos componentes de esta tienda en general. La placa base, el procesador y la RAM sí vienen de AliExpress. Es el Xeon 5 2470 V2 con 10 núcleos y 20 hilos, que sigue estando por encima del número de núcleos habitual, dado que es un procesador procedente de servidores que sí ha sido usado, pero teniendo en cuenta que reemplazarlo en el caso de que falle nos costaría tan solo 9 euros, no hay nada que pueda competir con esto. Además viene con 16 GB de memoria RAM en un único módulo y con la placa base por un precio ridículo de 43,65 euros, por todo. Vamos, si hacemos las mates, como si nos saliera cada componente por 14,65. Su homólogo en el mercado actual en cuanto a rendimiento sería un Ryzen 1600, pero ni ese lo conseguimos a un precio tan bajo de segunda mano. Por ello no hay contrincante posible y menos a este precio. Y es importante ver cómo enfriamos este procesador, que usaremos este disipador por aire de Savio que cuesta tan solo 16 euros. Pero tranquilos que os voy a dar una opción incluso más económica, un Deepcool G200 que está en varias páginas web por alrededor de 10 o 12 euros, aunque debo decir que este Savio me ha sorprendido gratamente al ver que tiene incluso disipadores pasivos en la parte del contacto con el procesador, que ya veremos si esto consigue mantener este procesador a una temperatura decente. En cuanto al almacenamiento estamos de suerte porque está más barato que nunca y es bastante fácil de encontrar a estos precios. Podemos hacernos con 500 GB de almacenamiento SSD por alrededor de 20 euros. He llegado a ver algunos incluso a 18, aunque yo conseguí este módulo de Kioxia de 500 GB por 23. Os dejaré las mejores opciones que encuentre en los enlaces de la descripción. Sobre la tarjeta gráfica es de lo más sorprendente, proviene de AliExpress, aunque tranquilo, para los más escépticos también daré opciones de ensambladores más habituales, aunque ya hemos visto varias provenientes del gigante rojo por aquí en el canal y más que me gustaría traer, pero el caso es que conseguimos hacernos con una 580 de 8 GB por tan solo 50 euros, que hasta hace nada de segunda mano el precio mínimo solía estar en torno a los 100, pero estos días he estado viendo una tendencia donde están bajando bastante, así que estoy seguro que alguna que veáis por 65 o 70 euros se puede regatear por algo menos, que a ese precio ya son buenas opciones. Todo esto necesitamos alimentarlo de alguna forma, para ello tenemos una Thermaltake Light Power 550 vatios que conseguí comprar en Neobyte por tan solo 23,90, y dado que el TDP del procesador es de 95 vatios y el de la gráfica de 185, tenemos un buen margen de seguridad y pese a que no será la más eficiente, cumplirá con su función. Y evidentemente ahora montaremos todo esto en una caja, y dado que es un componente que no nos entrega nada de potencia y tenemos un presupuesto tan reducido, vamos a destinar muy poco a esto. Incluso podríamos tenerlo encima de una caja de cartón, pero en el mercado de segunda mano se consiguen cajas muy económicas por poco dinero, y estoy seguro que alguno tendrá por casa algún PC estropeado del que podamos reciclar su caja. Aún así hay cajas muy económicas en el mercado por alrededor de 20 euros, os dejaré algunos enlaces también ahí abajo en la descripción. Eso sí, aseguraos que consigue cerrar con el disipador que elijamos. En mi caso me ha ido bastante justo porque es bastante alto el disipador, pero el Deepcool que dejo en la descripción no es tan alto, así que os irá mejor. En cuanto a la instalación hay cosas importantes que quiero recalcar. Curiosamente, este combo de procesador, placa y RAM venía incluso con un sobrecito de pasta térmica que no he podido resistirme a usar. Pese a que el disipador también venía con su típica pasta térmica y parecía de más calidad, he tenido que usar la del combo por curiosidad. Además, para los que tengan dudas sobre la compatibilidad del socket y el disipador, los vendedores de AliExpress ya saben de esto y por ello siempre suelen venir con un adaptador que hace que el formato de la placa sea compatible con un disipador de AM4, en lugar de un socket complicado como sería el de un Xeon. Y sobre este kit también es muy importante recordar que vienen siempre sin la pila CR32 por normativas de frontera. Aún así son muy económicas y cuestan un par de euros un kit de bastantes unidades, pero sin ella el ordenador no encenderá. Y lo último que me falta por decir de la placa base es que hay que tener en cuenta que no tiene conexión interna para USB 3.0. Y pese a lo vieja que es la caja, sinceramente todo el montaje ha sido sencillo, aunque al principio había pensado en usar una Fortec Necar por simplemente hacerlo más bonito, pero después de pensarlo, bueno, de hecho lo hice, pero cambié de opinión
y lo volví a desmontar porque creí más conveniente imitar el plan que yo recomiendo, que si no, no sería algo realista. Y aunque la caja no sea muy espaciosa, tenemos ventaja porque esta placa base tan económica es micro ATX, por lo que nos da margen de sobra para trabajar. Algo que ya está en peligro de extinción es la instalación de la fuente de alimentación en la parte superior. Pero, ¿qué puedo decir? Estamos ahorrando muchísimo y pese a que ya no se use, no hará daño y solo provocará que tengamos un montón de cables por el medio que podemos esconder un poco gracias al panel para instalar disqueteras. Y sí, en cuanto al rendimiento, sinceramente es todo lo que esperaba de él, incluso con algún problema que comentaremos más tarde. Probándolo en un título como sería Overwatch, nos damos cuenta de lo bien que puede funcionar y del potencial que tiene este ordenador. Con los ajustes en calidad media consigue estar alrededor de los 120 FPS en 1080p, incluso en algunos mapas llegando a los 200-190. Bajando también en algunas escenas más cargadas a los 90-100. Es un resultado muy bueno que permite jugar tan bien que no me he ni planteado bajar los ajustes para buscar más FPS. En otro título eSport como sería Apex Legends, volvemos a estar en una situación similar, aunque con un rendimiento un poco mejor. Estamos alrededor de los 100 FPS con picos de 120 y bajadas a los 80 en escenas más complejas. Es muy importante recordar que estamos hablando de jugar en una máquina de 150 € que nos permite estar en títulos competitivos sin problema y lo mejor está por venir. Si además también quieres jugar a títulos AAA más exigentes es posible hacerlo. He estado probando Cyberpunk 2077 y seguramente muchos apostarían a que no sería jugable, pero de hecho sí que lo es. El resultado del benchmark es muy bueno, pese a no conseguir una media de 60 FPS, sí que lo hace con una media de 44, por lo que sinceramente es más que jugable teniendo en cuenta el título del que estamos hablando. Además estoy seguro que a quien pueda tener un PC así estará más que encantado de poder jugar a esta tasa de frames, de nuevo por el precio que ha pagado. Sé que habrá muchos que digan que prefieren no jugar a jugar así, pues yo digo todo lo contrario. De hecho en su momento yo jugaba a Skyrim y al World of Warcraft a 15-20 FPS y no tenía problemas con ello. Creo que 45 es una tasa más que aceptable y podríamos subirla a 50 si ponemos el preset en bajo o incluso más con algunos ajustes extra. Pero sinceramente, yo no me metería tanto a estropear la experiencia visual y disfrutaría del juego de esta forma. Pero de hecho, para lo que me parece un ordenador gaming perfecto es para jugar a títulos que no son los más recientes o incluso para montar un PC para jugar con amigos. Por ejemplo, he querido volver a probar el Black Ops 3 y que es bastante antiguo, ya que vi que tenía un DLC con zombies de otros juegos anteriores. Y pese a que no he podido ver todo lo que podía dar de sí, porque aunque tenga la sincronización vertical desactivada el juego no me deja pasar de los 60 FPS, he estado varias horas probándolo y no ha dado ningún problema, por lo que la estabilidad del equipo está más que probada. Incluso he probado a editar vídeo, que se puede hacer sin problema en Premiere Pro. No es la experiencia más fluida del mundo y lo he probado ya con un archivo acabado y bastante trabajado y te puedes mover por la línea de tiempo. A veces le tienes que dar un par de segundos, pero creo que lo más importante es si puedes trabajar y yo lo haría sin problema. Además, mis archivos pesan bastante y estoy seguro que no todo el mundo trabaja de esta forma. Incluso lo más normal sería crear proxies de todos los clips y esa sería la forma definitiva para trabajar prácticamente como si fuera mi ordenador personal. Y después de todas estas horas probando juegos y editando, lo que sí que he probado es sus temperaturas, así que toca hablar de ello. Yo creía que este iba a ser un ordenador caliente, pero me ha sorprendido. A ver, es calentito, pero no por el conjunto de todos los elementos. El punto más caliente sorprendentemente se sitúa en las fases de alimentación VRM, que al ser una placa base tan económica no incorpora disipador. Si pudiéramos hacerle algo, sería interesante colocar un pequeño ventilador en esa zona, y por mucho que podamos pensar que el procesador sería caliente, para nada. Siempre se mantiene por debajo de los 60 grados. El disipador hace muy bien su trabajo y la pasta térmica china también. Y otro sitio que no esperaba que tuviera temperaturas altas es el módulo de memoria RAM, que aunque esté caliente no es nada tan alto como los VRM, que van seguidos en la temperatura por la tarjeta gráfica, que alcanza los 85 grados, pero porque tiene una curva de ventilación muy moderada. Pero como digo, si aumentáramos esta curva de ventilación conseguiríamos bajar las temperaturas por debajo de los 80 grados, es algo que ya probamos en el vídeo review de esta gráfica. Y sí, no se consigue un ordenador de 150 € con tan buen rendimiento sin hacer ningún sacrificio. Como he dicho, no solo es difícil conseguir este tipo de componentes a estos precios, sino que puede venir con problemas. Es más, este PC tiene alguno que podríamos solucionar fácilmente. He notado, por ejemplo, en el juego menos exigente que he probado, básicamente por los años que tiene, Black Ops 3, que al movernos por los menús, ya no sé si es del juego o del PC, pero en cada pantalla que cargamos le cuesta algo de pasar a la siguiente, se toma su tiempo, y esto en unos menús no es ningún problema. De hecho, ha sido el único juego donde le ha pasado algo así.
sí que me ha ocurrido algo que podría ser más alarmante. En la primera partida de Overwatch pude detectar muy rápido lo que parecía un cuello de botella del procesador sobre la tarjeta gráfica, pero no duró demasiado y de repente después de pocos minutos empieza a dar rienda suelta a la tarjeta pasando de 40 a más de 100 FPS. Si lo analizamos rápido podemos ver que simplemente ha estado cargando la información en la memoria RAM y cuando acaba ya tiene todo el rendimiento posible. Se me ocurrió que esto sucedería en cada partida, pero en la segunda ya no lo hizo y funcionó perfectamente sin problema desde el minuto 1. Seguramente es algo relacionado con la carga de shaders e incluso la solución podría ser aprovechar el Dual Channel usando dos sticks, aunque después de probarlo he visto que el ordenador enciende más rápido, pero sí que sigue ocurriendo esto de vez en cuando, aunque ahora en lugar de estar en los 40 FPS estamos en los 70 y se toma menos tiempo en liberar la potencia para la tarjeta gráfica. También debo decir que no ocurre en cada partida, ocurre una vez de vez en cuando. Además, algo que no he conseguido que mejore es el test del procesador de 3D Mark. Hay algunas texturas que parpadean. Creía que era algo relacionado, como digo, con la memoria RAM, con tener un solo módulo, pero al probarlo de nuevo con dos, he visto que el problema sigue ahí, así que debe de estar más relacionado con el procesador. Entonces podríamos decir que sí, tenemos algo de cuello de botella, aunque creo que no es para nada preocupante, y quizá podríamos solucionarlo haciendo un overclock. Pero claro, primero habría que instalar un ventilador en las fases de alimentación del VRM porque ya hemos visto que están mal refrigeradas. Por lo demás, en cuanto a la temperatura del procesador, tenemos margen de sobra. Este pequeño problema, un cuello de botella del procesador y la RAM sobre la tarjeta gráfica, lo he visto replicado a muy pequeña escala en Apex Legends. Nos podemos dar cuenta cuando jugamos que el rendimiento de la tarjeta gráfica por regla general siempre está al 100%. Es como debería de ser siempre, pero ocasionalmente se reduce al 50-60. Eso es porque algo no le está siguiendo el ritmo, sea el procesador cargando elementos en la RAM o tan solo el procesador. En este caso es más difícil de determinar, pero yo diría que es justamente esto, porque estas pequeñas bajadas las hace solo si nos estamos moviendo, y solo las he visto en Apex cuando jugamos en el modo Battle Royale con el mapa grande. Pero cabe decir que a veces cuando pasa esto, lo que vemos es que se reduce el uso de la tarjeta gráfica llegando a bajar alrededor del 50, siendo las bajadas más comunes al 80. Y esto en FPS se traduce en bajadas de los 90 a los 70. Incluso he visto a veces donde se reduce el uso pero no baja el rendimiento. Mi respuesta a esto es sencilla. Tened en cuenta que estamos montando un PC de 150 euros. Me repito mucho, pero es que es muy importante. Si vamos a jugar en 1080p a 60 Hz, no nos vamos ni a dar cuenta de que esto está pasando. E incluso es algo que puede llegar a ser difícil de percibir para algunos, incluso si usamos un monitor de 144 Hz, porque una vez activamos FreeSync nos damos menos cuenta de esto. Y como digo, al final por el precio que estamos pagando, yo ni me molestaría en dejar de quererlo por esto. Esto no es un punto que vaya a romper mi mentalidad de querer un ordenador tan económico. Es más, seguro que esto ocurre también en algún otro juego. Pero es que, por ejemplo, en Overwatch, cuando pasaba esto, solo lo sabía por el indicador de uso. Ahí no teníamos ninguna bajada considerable de FPS. Solo bajaba en situaciones normales cuando estamos en plena teamfight. Sin duda alguna, es un muy buen equipo que no tengo ninguna duda de que tiene el rendimiento más que de sobra para mucha gente. Pero es complejo hacerse con todas estas piezas a los precios que lo he conseguido yo, porque lo que he ido haciendo es simple, esperar a muy buenas ofertas e ir comprando cuando tocaba, algo difícil de hacer si necesitas todo el ordenador ya mismo, que vendría a ser lo normal. Aún así dejaré enlaces de buenas ofertas que yo vaya encontrando ahí abajo en la descripción para quienes lo quieran replicar. Veo difícil ya hacerse con el mismo ordenador por menos, creo que es un caso muy perfecto y conseguir igualar el precio al que he conseguido todo este ordenador es todo un reto. Además, este ordenador no es para todo el mundo. Sí, es muy económico y accesible, pero creo que aunque cualquiera lo pueda conseguir, estamos asumiendo ciertos riesgos y estamos expuestos con este equipo en la mayoría de componentes, sobre todo en los más importantes. Difícilmente en ellos tendremos un servicio de atención al cliente postventa. Si tenemos algún problema, estamos completamente solos y deberemos de solucionar nosotros mismos el problema que tengamos. Es para un tipo de gente que sí que normalmente somos los que estamos aquí en el canal, pero creo que es muy importante dejarlo claro, porque la 580 tiene sus riesgos. No solo la compramos de AliExpress, sino que si la conseguimos incluso de segunda mano de un ensamblador más común, aún así es un modelo de gráfica que ha sido muy rentable para los mineros, no solo durante un bull market, sino durante dos, por lo que la mayoría de modelos que hay por ahí han estado minando una buena temporada. Y con esto dicho, espero que os haya gustado el vídeo, dejadme vuestra opinión ahí abajo en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.